Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, según en el horario y en el lugar donde se encuentren. Bueno, bienvenidos entonces a este video que les va a explicar de una manera bastante puntual qué son las reservas internacionales y lo más importante, cómo funcionan en derecho internacional, que es un tema sine qua non en todo lo que es la teoría del derecho internacional público, la teoría clásica, la teoría purista, en cuanto a la explicación de una de las fuentes más recurrentes del área jurídico internacional. ¿Listo? Sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben perfectamente que los tratados internacionales son la fuente más importante del derecho internacional sin que sea la principal o la fuente primaria. Repetimos, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia manifiesta, por supuesto, que los diferentes estamentos jurídicos, las referencias jurídicas, las fuentes o las formas de creación del derecho internacional sobre el cual la Corte Internacional de Justicia basa sus decisiones o fundamenta sus decisiones judiciales internacionales, están vinculadas a los tratados o convenciones internacionales, como lo dice su traducción al español, aunque dice International Treaties o Conventions, así es su texto original en inglés, o Les Conventions et les Traités Internationaux en francés, ¿cierto? Y eso que, pues no sé, de pronto para quienes aún todavía manifiestan que tienen dudas en cuanto el carácter o la habilidad políglota del suscrito, pues ahí les estamos dando la definición exacta o la más correcta dentro de la verdadera oficialidad de estos documentos de trascendencia internacional. Entonces dice, tratados internacionales, costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional validados o originarios de las comillas naciones civilizadas, a lo igual que la doctrina internacional que nosotros ya la hemos abordado en algunas clases y que de una manera bastante general nosotros no vamos a entrar a discutir sobre qué es una doctrina porque ustedes ya han tenido una cierta cercanía con esta parte científica del derecho internacional y de la que, modestia aparte, yo orgullosamente hago parte de ella desde hace ya unos años para acá. Pero dentro de esta cosmovisión jurídica de lo que son los tratados internacionales, hay un tema que es sumamente crucial, un tema que no se puede dejar de lado o no puede dejarse de abordar o sencillamente de ignorar en derecho internacional, y es qué pasa cuando, por ejemplo, un artículo de un tratado internacional no es compatible a mi ordenamiento jurídico. Es decir, vamos a ponerlo en un contexto claro para que lo entendamos todos. ¿Qué ocurre cuando yo firmo una convención en contra de la pena de muerte y un Estado-nación como la República Popular de China o el Reino de Arabia Saudita manifiestan que la pena más grande o la más severa en términos punitivos, en términos penales, es la muerte? Como por ejemplo en la República Popular de China, quien comercialice con narcotráfico, quien haga actos ilícitos que atenten contra la salubridad pública del Estado chino, el Estado Popular chino, hay que decirlo porque hay dos repúblicas chinas, ¿cierto? Una es Taiwán y la otra es la República Popular de China. Claramente, no podemos estar en contravía del derecho internacional, como quizás algunos estados del mundo lo estén. No. Por eso es que la Convención de Viena del año 1969, que lo manifiesta en su articulado, más propiamente dicho, en todo lo que hace alusión a ese capítulo especial de las reservas y que obviamente está también consagrado en una guía práctica que la Comisión de Derecho Internacional publicó en el año 2011 que se llama, lo voy a leer en inglés, The Theory and the Practical Guide
of the reservations of international treaties from the International Law Commission of the United Nations. Es decir, la teoría y práctica o la guía de la teoría y práctica de las reservas internacionales de los tratados procedente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. ¿Listo? Y básicamente lo que vamos a ver en este texto, que es muy importante, sumamente importante, porque no podemos simplemente, repito, ignorar como tal toda esta parte que es la más técnica de nuestra área, que entre otras cosas pues han sido asuntos sumamente cruciales en lo que es lo que yo les venía manifestando en ocasiones anteriores, todo lo concerniente a esa parte legal del derecho internacional en su funcionamiento. Entonces lo que vamos a ver aquí es palabras más, palabras menos, todo lo que dice el artículo 19, más o menos hasta el 24 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Qué es una reserva internacional? Bueno, yo la defino siempre como la parte más flexible del derecho internacional, es la parte en donde toda esa rigidez de lo que es esa visión, esa cosmovisión, ese concepto, esa percepción de lo que son los tratados internacionales como un hard law o como una norma de estricto cumplimiento de binding force o de efecto vinculante, tiene un carácter flexible, tiene un carácter, digamos, transitorio en algunas cosas o de permisividad a la voluntad y a la soberanía de los estados. ¿Qué es una reserva? Una reserva se declara técnicamente como un acto unilateral, una manifestación expresa, escrita muchas veces y unilateral hecha por un Estado para firmar, ratificar, confirmar o aceptar un tratado, ¿cierto? Y que tiene como objeto principal excluir o modificar algún efecto jurídico sobre algunas disposiciones que el tratado internacional tenga en su objetivo principal, que es lo que hablábamos de la pacta sunt servanda, es decir, lo que está contenido en el documento y cómo se debe cumplir. Miren que el artículo 19 habla de una manera bastante puntual de lo que es una reserva internacional y si me permiten lo voy a leer de una manera textual para que ustedes entiendan en gran forma qué es esto, porque vuelvo al punto, muchas veces se habla de, la reserva del tratado, listo, ¿qué es? Entonces aquí les voy a mencionar, miren, artículo 19 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de la Organización de Naciones Unidas, firmado el 24 de mayo de 1969. Artículo 19. Reservas. Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de ratificar, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado internacional o de adherirse al mismo a menos que, ¿cierto? A menos que. Primero, la reserva está prohibida por el tratado. Segundo, el tratado se dispone únicamente para determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva del que trate inicialmente. O tercero, en los casos que no estén previstos por los dos numerales anteriores o la reserva sea incompatible al objeto y al final o a la finalidad del tratado. ¿Listo? Es decir, ¿qué se puede hacer en un tratado o qué es susceptible de una reserva? Básicamente, podemos excluir alguna parte del tratado, pero que no sea de el objetivo principal del tratado, porque si no, entonces, ¿para qué uno lo firma, cierto? Es decir, que un artículo en específico que vaya en contravía a mi ordenamiento jurídico se me excluya, no se me aplique, sin que, obviamente, se me haga algún tipo de exclusión total sobre la operatividad del tratado, sobre la ratificación y funcionamiento del tratado como un Estado vinculado al mismo. Es decir,
Que no me digan, ah, no, es que yo voy a me suscribo al tratado, ¿cierto? Me suscribo. Es decir, yo lo acepto. Pero sabe que el artículo 1, 2, 3, 4, 5 no me lo aplique. Y el tratado tiene 6 artículos. O sea, prácticamente uno objeta todo el tratado y pues no, si no, entonces ¿para qué lo firmó? ¿Cierto? Entonces ahí es donde viene este juego de flexibilidades que yo le llamo a las reservas de los tratados internacionales. Yo puedo excluir un artículo de un tratado. Yo puedo modificar, por ejemplo, decir, mire, que en vez de decir estados adhirientes, diga estados partes y subsiguientes, por ejemplo. Eso yo lo puedo presentar o que se me tenga en cuenta esa modificación. O, por ejemplo, que es lo que actualmente está ocurriendo en algunos escenarios diplomáticos, que en vez de decir el diplomático, diga el diplomático y la diplomática. Sí, es decir, por un tema de inclusión, que eso es incluso un tema bastante cuestionable y cuestionado en algunos estamentos, ¿cierto? De esos usos lingüísticos en el escenario diplomático o al momento de la negociación, firma, ¿cierto? Aprobación y ratificación del tratado en su parte inicial, que es la parte, comillas, más operativa del tratado. Pero también nosotros podemos incluso objetar, es decir, ah, ese artículo no me lo aplique. ¿Por qué? Porque está en contravía de mi ordenamiento jurídico o porque sencillamente por mi costumbre internacional yo no puedo, ¿cierto? Eh, aplicar esta disposición puntual de el tratado a mi ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque o mi ordenamiento jurídico lo prohíbe o, por ejemplo, la Corte Suprema de mi estado, ¿cierto? En la rama judicial me lo prohíbe. Dicen, no, eso no se puede porque iría en contravía de los preceptos normativos que tenemos en este Estado-nación. Punto. ¿Listo? Que se puede hacer. Y que incluso hay estados en donde, por ejemplo, en la parte procedimental de un tratado, y les voy a dar un caso concreto, el Estatuto de Roma, hay estados en donde dicen, mire, la Corte Penal puede entrar, sí, pero en mi estado no. En mi estado no durante este tiempo, o no puede entrar para X, X y Y circunstancia. ¿Sí me hago entender? Es decir, que se trate de hacer una salvedad, ¿cierto? Jurídica en cuanto representa o corresponde todo lo vinculado a esa parte operativa de ese tratado internacional. ¿Me hago entender? Es muy simple. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes vean un poco este tipo de asuntos que son muy interesantes y muy importantes. ¿Ok? Bueno, ahora, las reservas internacionales tienen una característica particular y es que a veces nosotros no podemos simple y llanamente presentarla así, de una manera, ¿cierto? Suelta, de una manera lacónica, de una manera bastante, me van a perdonar la expresión ramplona o chabacana o simple, ¿verdad? Para decir, ah, es que yo soy un Estado que objeto todo, ¿sí? Porque me hago el importante, como muchos actúan. Ustedes saben que a veces los Estados-naciones tienen unos comportamientos, tienen unas opinio juris conforme a su jefe de turno, a su jefe de Estado de turno. Y no es la excepción, el derecho internacional también está, digamos, cercano a este tipo de situaciones vinculadas con la parte más técnica, ¿cierto?, de lo que es el derecho internacional propiamente dicho. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando presentamos una reserva, se tiene que hacer de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto para los que son bastante curiosos o se quieren dar de curiosos, ¿no? Y quieren ser los objetores y los puntillositos del derecho internacional o de todo lo que dice el profesor Camilo. Bueno, eso no importa. ¿Qué pasa aquí? Es muy simple. Que cuando un Estado, llámese como se llame, ¿cierto?
está vinculado a un tratado internacional, suscribe un tratado internacional, debe presentar una reserva si, por ejemplo, su ordenamiento jurídico lo determina. Y eso está muy bien. Pero a veces, digo a veces, ¿no? A veces las disposiciones que se dan no son del todo coherentes en muchos sentidos. ¿Qué dice el derecho internacional sobre esto? En primer lugar, que el derecho internacional no permite que exista una presentación mancomunada de los documentos de reserva. Es decir, se presenta una reserva por estado. Un estado presenta una reserva o varias reservas a nombre de ese solo estado de esa convención o de ese tratado internacional únicamente. ¿Listo? No es de que, no, es que nos reunimos todos en una cafetería allá en Nueva York, en la ONU, y todos vamos a presentar la misma propuesta de objeción o de reserva del tratado, y todos firmamos el mismo documento. No. Digamos, Brasil presenta una reserva, Colombia presenta una reserva. Que coincidan es diferente a que Brasil y Colombia presenten conjuntamente en un solo documento esa reserva. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Un Estado presenta una reserva. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay ningún problema, es muy fácil, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto tiempo dice el derecho internacional que uno como Estado, como representante del Estado, que ustedes saben que eso está en el artículo 7 de la Convención de Viena, menciona que un Estado puede presentar sus reservas? Pues dicen que son 12 meses. Pero la pregunta es, profe, ¿12 meses a partir de cuándo? ¿Cierto? Y lo que dice claramente la Convención de Viena y la costumbre internacional es que son 12 meses a partir de la firma del tratado, independiente si es un Estado fundador, un Estado realizador del tratado desde su inicio, o si es un Estado adhiriente, un Estado que se adhiere o se une al tratado internacional como tal. ¿Listo? Es muy sencillo. Esto es muy fácil, ahí no hay ningún problema, uno siempre se adhiere y si está de acuerdo, sí, bueno, entonces hagámoslo. ¿Listo? No hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a presentar una reserva? Que eso es lo que llama la atención. Y ahorita vamos a mirarlo con el ejemplo porque vuelvo al punto. Eh, Muchas veces se habla de esto, pero nadie tiene, digamos, como una concepción clara de qué se presenta y de cómo, repito, se presenta una reserva. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede presentar y qué no se puede presentar? Vuelvo al punto. ¿Qué se puede presentar? Ya lo dije. Hubo una modificación, hubo una exclusión o una objeción sobre un artículo particular de la convención. Pero ¿qué no se puede repetir? ¿Qué no se puede presentar? Bueno, en principio, no se puede presentar prohibiciones expresas en cuanto a la realización del tratado. Esto quiere decir que, supongamos, se objete la parte final de las firmas. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo tratado internacional necesariamente debe tener una firma para que el tratado cumpla, ¿cierto? De alguna manera, ese objetivo de realización, de puesta en vigor, o como se diría en inglés, de mise en œuvre, perdón, en francés, de mise en œuvre, o de changing fonctionment, como se diría en un inglés un poco más canadiense, que es una teoría bastante interesante, o the worship en inglés tradicional, es decir, la forma en la que se hace y se manifiesta o se pone en práctica este tipo de asuntos. ¿Listo? ¿Qué no se puede presentar? Bueno, no se puede hacer algún tipo de permisividad o de temporalidad en la aplicación de algunas, ¿no?, disposiciones
del tratado, es decir, tener condiciones suspensorias o suspensivas, perdónenme, en términos de la aplicación del tratado, es decir, este artículo no me lo aplique por 3 años. Y este que viene a continuación, solo aplíquemelo de aquí a, no sé, a 5 años y luego ya no. No, eso no se puede hacer, por supuesto. Porque si yo llegara a hacer este tipo de ejercicios, lo que le estaría dando a entender a los estados es que, y al mundo entero, por supuesto, es que aquí cualquiera puede presentar la reserva que quiere y se arma realmente un escenario de absoluto desorden en donde cada cual impone la fuerza política y la fuerza o la, digamos, persuasión diplomática negativa, por supuesto, para hacer cumplir un tratado internacional conforme a los intereses de los estados. Y precisamente, como lo vimos en la clase pasada de los tratados internacionales, justamente la Convención de Viena es lo que quiere evitar. Es decir, que todos tengamos al menos las mismas reglas de juego para poder presentar un tratado internacional y su posterior funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay algo que es sumamente importante. Bueno, y lo otro es todo lo que es la afectación de la aplicación del tratado. ¿Qué es eso? Palabras más, palabras menos. Que, por ejemplo, ustedes vayan a tener, supongamos, una Corte Suprema, ¿cierto? Que les diga, mire, ese tratado sí lo pueden aplicar, pero aplíquenlo únicamente de puertas para afuera de nuestro estado. Aquí adentro no se puede aplicar, ¿sí? Es decir, para mantener unas buenas relaciones internacionales, que eso ha ocurrido mucho, hay que decirlo con total claridad, ¿no? Hay estados y hay prácticas internacionales que son bastante particulares en ese tipo de asuntos, en donde, por ejemplo, hay estados, reitero, que les gusta bastante, como les dijera yo, aplicar lo que quieren, más no aplicar lo que verdaderamente debe aplicarse. Me paso a explicar eso. Entonces, le puedo decir a un estado que me aplique esta particularidad únicamente cuando a mí me conviene, y la respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque si yo aplico o si yo realizo esa práctica tendenciosa, ¿no? A este tipo de asuntos que son sumamente em, coyunturales, vamos a decirlo así, en términos de la aplicación geopolítica y jurídica internacional de los tratados, obviamente vamos a tener situaciones bastante preocupantes en la puesta en vigor de esto, que a la postre, si se me permite decirlo, vamos a tener escenarios de confrontación militar entre estados. Y yo se los digo personalmente, no creo que eso sea bastante eh, católico, no sea bastante, vamos a decirlo de esta manera, bastante permisivo, bastante válido, que tenga un grado de absoluta aplicación y ningún tipo de objeción. Hasta me salió en verso referente a ese tipo de asuntos. Entonces, fíjense que ustedes que aquí los tratados internacionales son bastante particulares en todo lo que tiene que ver con esa puesta, repito, en vigor del derecho internacional público. ¿Listo? Bueno, entonces voy a pasar a explicar cómo funciona un tratado. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, permítame en un segundo. Yo voy aquí a abrir rápidamente mi cuadro mágico, ¿cierto? Mi tablero mágico, para que ustedes tengan idea de lo que estamos haciendo. Porque muchas veces, reitero, la gente pierde un poco, ¿no? El hilo de estas cosas. Y a veces como que no se sabe a ciencia cierta
qué es lo que estamos explicando en detalle. ¿Listo? A ver. Aquí está. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a ponerles este tablero, donde yo tengo ya aquí la explicación un poquito teórica, ¿verdad? De la reserva. Miren, tenemos estos 4 estados: la República Federativa del Brasil, la República Argentina, la Mancomunidad de Canadá y la República Dominicana. Perfecto. Supongamos que estos 4 estados, ¿cierto?, van a firmar un tratado, el Tratado Americano de Paz Mundial, el TAM, ¿cierto? O el TAP, ¿sí? Con M. Entonces, el Tratado Americano de Paz Mundial. Listo. Entonces, supongamos que los estados fundadores fueron Brasil, Argentina y Canadá, ¿cierto? República Dominicana, digamos que se adhirió después. Bueno, entonces el documento existe, pin, 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 tin, 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 y aquí lo firmó Brasil, aquí lo firmó Argentina, aquí lo firmó Canadá. Bueno, entonces digamos que Brasil lo va a aplicar de manera entera, ¿cierto? Listo, 100%. Ahí lo están viendo en pantalla. Supongamos que Argentina también, 100%, ¿cierto? Y supongamos que Canadá sí presenta una reserva. ¿Listo? Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué va a decir Canadá? Él dice, bueno, yo voy a objetar el artículo 7 de ese tratado. ¿Qué dice el artículo 7? Que cuando haya una amenaza de guerra, todos los estados van a ir a apoyar. Canadá dice, no, no puedo. ¿Por qué? Porque mire que mi constitución lo prohíbe siempre y cuando no nos declaren a nosotros la guerra de manera directa. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Listo. Entonces supongamos que solamente se objeta ese artículo, ¿cierto? Que cuando le declaran un apoyo militar, vamos a decirlo así. Entonces, cuando Brasil o Argentina estén en estado de guerra, los otros 2 estados fundadores deben apoyarlo. Pero Canadá dice, no, a menos de que me declaren la guerra. Si me declaran a mí la guerra directamente, a lo igual que a los otros 2 estados, listo, entonces yo entro. Si no, no. Entonces, perfecto, no hay ningún problema. Digamos que Brasil le dice sí y Argentina le dice listo, sí. ¿Listo? Por el número de aprobaciones de esa reserva, la reserva sería válida. Pero digamos que Canadá, bueno, y Canadá la presenta esta reserva, perdónenme un segundo, ahí. Supongamos que el tratado se firmó el 1 de febrero del año 2016. Entonces, si Canadá presentó la reserva el 31 de enero del 2017. La pregunta es, ¿la reserva es válida? Sí. ¿Por qué? Porque, en este caso, puntual, miren la fecha en la que se hizo la firma o el acto final del tratado. 1 de febrero del 2016. ¿Hasta cuándo los estados fundadores tienen posibilidad de firmar y de presentar una reserva? Hasta el 1 de febrero del año 2017. Entonces, prácticamente Canadá presentó en el último día de posibilidad de presentar una reserva, dicha reserva, luego de un control constitucional interno a través de la Supreme Court de Justice o de Supreme Court of Justice allá en Ottawa, en Canadá, ¿cierto? Entonces dijeron, listo,
presenten la reserva. ¡Pam! La presentan y queda aprobada. En ese sentido, es válido. ¿Por qué? Porque primero que todo la reserva se presentó en términos, en tiempo. Bien. Y la reserva fue analizada por Brasil y Argentina y fue aprobada. ¿Listo? En principio. Listo. Entonces ahora pasamos a explicar el otro evento. Supongamos que hay un tercer estado, que es la República Dominicana. Estamos aquí encerrando en fucsia. Y dice, anda chicos, yo me voy a adherir al tratado. Listo, inclúyanme ahí. Perfecto. Y firma este tratado, vamos a poner una fecha bien escabrosa, el 23 de marzo del año 2020, que fue cuando empezó la pandemia a nivel mundial, ¿no? O se decretó la pandemia a nivel mundial. Presentaron su adición al tratado y lo firmaron. Entonces, República Dominicana, ahí lo vamos a hacer con un símbolo distintivo, se adhirió al tratado. Es el cuarto estado que firma el tratado. Muy bien. Pero imagínense que ellos también tienen un bloque de constitucionalidad muy similar al de Colombia, es decir, que tienen un sistema dualista, es decir, que no solamente con la firma del tratado, sino también con el tratamiento de los tres poderes del Estado, el tratado internacional entra en vigor dentro de su sistema nacional. Hablo de sistema jurídico nacional, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? República Dominicana presenta la reserva el día 1 de mayo del 2021, ya cuando todo esto de la pandemia pasó y empezaron las vacunas y todo este cuento. Bueno, pregunta. ¿La reserva de República Dominicana está presentada en términos? No. ¿Por qué? Por la fecha en la cual República Dominicana firmó el tratado. Es decir, ¿hasta cuándo tenía República Dominicana plazo para presentar su reserva internacional? Efectivamente, hasta perdón, un segundo. Turururú. Ajá. Hasta el 23 de marzo del 2021. Es decir, los dominicanos se pasaron por 2 meses, no, por mes y unos días, por 5 semanas, literalmente, la posibilidad de presentar la reserva. Pero pongámoslo con más pimienta, como lo digo yo vulgarmente. Supongamos que presenta la reserva, que es este documento, y hace, mejor dicho, una declaración sumamente técnica en virtud del derecho internacional, aquí está, pero resulta que en una parte, que es esta de aquí, menciona que debe objetarse del artículo 13 al 20, que habla sobre los términos diplomáticos por los cuales el tratado funciona. Pregunta, ¿ese contenido de la reserva es válido? No. ¿Por qué? Porque si es un tratado de paz mundial y de cooperación militar, y si ellos van a objetar toda la parte procesal, la parte del procedimiento del tratado, me pregunto y les pregunto, ¿cómo entonces van a hacer posible la ejecución de ese tratado? Eso es imposible, porque si van a objetar la parte de cómo funciona el tratado, entonces, ¿qué tratado internacional va a haber? Ninguno, ninguno. Entonces, por ende, digamos que los 3 estados son buena gente, ¿sí? Que son así chéveritos, que les dicen, bueno, está bien, pobrecitos los dominicanos, vamos a aceptarle la reserva, listo. El tema del tiempo, ignorémoslo, que eso técnicamente está mal. Pero supongamos que presentan esta reserva así.
Argentina dice, che, yo no lo voy a aprobar, ¿viste? Esa reserva está mal hecha. Si no, entonces yo, ¿para qué sirvo aquí? Me voy. Yo no la acepto, che. Argentina dice que no. Canadá dice en inglés y en francés. En inglés, I wouldn't accept that. That's not the legal issue. That's not the legal objective of the treaty. I'm not accepting that reservation from Dominican Republic. So I'm not agree. I disapprove that reservation. En français, évidemment, je ne dois pas accepter la réservation du traité international parce qu'évidemment, les questions techniques et les questions de procédure, ce n'est pas conforme, ce n'est pas absolument juridique vis-à-vis la réel fonctionnement du traité international. C'est-à-dire, non, je ne l'approuve pas. ¿Entendieron? Es decir, no la aprobó. Perfecto. Pero Brasil dice, y lo voy a decir en portugués porque dicen, no, es que el profesor Camilo no habla idiomas. ¿Qué es eso? Mal. Bueno, não importa. Dice, eu acredito que o tratado pode ser, a reserva pode ser aceitada, mas com uma pequena condição que pode ser que isto tem que estar conforme a decisão dos outros estados que são parte deste tratado. Se eles não estão de acordo, então não podemos proceder. Mas no meu caso, eu estou simplesmente na reserva das declarações dos outros dos estados. ¿Están entendiendo? Es decir, Brasil dice, me abstengo un poco a aceptar o no, ¿cierto? Pero se lo puedo aceptar a discreción de los otros dos estados, es decir, miti-miti. ¿Qué pasa? Por un ejercicio de matemáticas simples, naturalmente que la reserva no se podría aceptar, porque la negativa de Canadá y de Argentina es evidente, fue expresa, fue manifiesta. Y un acto unilateral es eso también, una declaración expresa, unilateral, en donde dicen, no, yo no le acepto eso, a mí me da mucha pena, yo no le acepto eso. ¿Por qué? Porque están utilizando el tratado internacional para otras cosas diferentes a lo que es realmente lo que estábamos firmando ustedes y nosotros. ¿Bien? ¿Entendieron cómo funciona esto? Es muy sencillo. Entonces, ahí está prácticamente la parte técnica de lo que es una reserva. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Para hablarlo en términos un poco más interesantes. Diplomáticamente, las reservas internacionales permiten por vía diplomática la adhesión de nuevos tratados cuando, por ejemplo, vamos a suponer que República Dominicana presenta una reserva en donde dice, mira, en vez de esto, de ustedes denegarme esto, digamos que en esta parte de la reserva dicen, mire, y adiciónele que van a ayudarnos a todo lo que es la promoción de la paz mundial dentro de nuestros estados-naciones, es decir, la educación de la paz. Y entonces Argentina dice, sí, che, yo lo apruebo, adherilo, ponelo en el tratado. Canadá dice, all right, yeah, I approve it. I will accept that and I will give you the capacity on the legal issues and the educational people for that issue and for that objective. I have no problem with that. So, okay, just add it into the document. Listo? E Brasil diz, estou de acordo, acredito que vai ser uma questão muito importante para promover tudo aquilo que está o tema principal do tratado, que é a paz mundial, e tudo que está conforme as normas, os princípios gerais do direito internacional, a paz, o mantenimento da paz mundial, da segurança internacional. Perfecto. Entonces, esa reserva se la puede aceptar y se adheriría o se modificaría el tratado o se haría como una especie de otro sí. Eso se puede hacer, pero con el acuerdo diplomático de los estados que están aquí. ¿Listo? Supongamos que un quinto estado viene y que es México, ¿cierto? Entonces, México, como tal, puede ser el depositario del tratado, es decir, el que vigile que ese tratado sea válido. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está.
Es muy simple, muchachos. Miren cómo es de bonito el derecho internacional, a pesar de que muchos digan que qué materia tan aburrida, profe, por Dios. ¿Usted cómo hace y lo habla en diferentes idiomas? Qué locura. Muchachos, es que esa es la verdadera operatividad del derecho internacional, chicos. Así es como funciona esto. ¿Listo? Esta es la verdadera puesta en vigor del derecho internacional. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está cómo funciona un tratado y cómo funciona la reserva en derecho internacional. Tan simple que es, ¿no? Así que, bueno, espero haber sido claro con este ejemplo en donde involucramos, ¿cierto?, a algunos estados de nuestra hermosa región, la más pacífica del mundo, América Latina, a pesar de todo, ¿cierto? Y con el deseo de que ustedes hayan entendido de una manera mucho más clara, mucho más conceptual, todo lo que hace alusión a la puesta, repito, en vigor y el funcionamiento real, fehaciente, físico del derecho internacional, me despido de todas y todos ustedes, deseándoles un resto de día, de tarde, de noche muy feliz y espero, ¿cierto?, en los próximos días un excelente desempeño de parte de ustedes aquí en Derecho Internacional Público y Privado, la casa del profe Camilo, ¿cierto? Porque el derecho internacional público, así no lo crean, es para quién, para todo el mundo. Así nos digan lo que nos digan, ¿cierto? Pero no importa, es para todo el mundo y lo estamos demostrando, ¿cierto? Porque somos tendencia en el derecho internacional en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Bueno, cuídense mucho. Chao.